Me acompañan tres referentes de distintas religiones. Vamos a poner un poquito en contexto mínimamente. Las tres religiones monoteístas más importantes del mundo: el catolicismo, el judaísmo y el islamismo. Están los tres acá acompañándome. ¿Qué tal? Los saludo. Omar Abud, representante de la religión islam; Daniel Goldman, del judaísmo, podemos decir; y el padre Guillermo Marcó, del catolicismo. Hago una mínima aclaración también, que no todo árabe es musulmán, no todo cristiano es católico, porque a veces se prestan estas confusiones, y no toda persona que nace en Israel necesariamente es israelita, ¿no? O israelí. Israelita Es el todos antiguo... son israelíes, sí, pero no todos israelitas. exactamente. Israelí, ni tampoco, claro, israelí es una ciudadanía, israelita es un término que se utilizó modernamente para definir a los judíos. Claro, o al antiguo Israel. O al antiguo Israel. Exacto. Y bueno, que tampoco representamos a ninguna de las tres religiones. Claro. O sea, no somos representantes oficiales de... claro, no oficiales. Somos, sino cada de dónde uno de proviene. nosotros, sí, Exactamente. musulmán, judío y católico, ¿no? Claro. Y no todo católico, no todo cristiano es católico tampoco. Exactamente. Pero bueno, son las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Después hay otras religiones como el hinduismo, que es ya politeísta, bueno, pero ahí no vamos a meternos más. Pero esta mínima aclaración. Y están con nosotros porque van a hacer un viaje muy interesante de materia, digamos, espiritual, que es un recorrido por ¿dónde, Omar? Vamos a comenzar en Jerusalén, vamos a viajar a Israel, vamos a comenzar en la ciudad de Jerusalén, vamos a trasladarnos a Palestina, vamos a ir a Amán, en Jordania, y vamos a culminar el viaje en Roma, específicamente en la ciudad del Vaticano, con una entrevista con su Santidad Francisco. Bien. ¿Y cómo surge este viaje, Daniel? ¿Cuál es el sentido? El viaje surge hace muchos años atrás, cuando pensábamos los tres en cómo hacer para dar este testimonio de que el diálogo interreligioso en la Argentina resulta algo natural y algo muy trabajado por nosotros, y entendiendo que tal vez el diálogo interreligioso es lo más difícil porque proviene de una matriz muy estricta en donde muchas veces uno considera ser el dueño de la verdad. En esto los tres nos consideramos buscadores de certezas. Fue a partir de ahí que construimos nuestra amistad, fundamos el Instituto del Diálogo Interreligioso y queremos dar testimonio al mundo de que en la Argentina las tres religiones conviven en paz. Claro. Guillermo, ¿y cuál va a ser cómo va a ser el encuentro con el Papa? ¿Son encuentros protocolares, muy correctos, o realmente se va al fondo de la cuestión, a los temas que preocupan? No sabemos cómo va a ser, pero sí te puedo decir cómo fue la gestación de todo esto, donde él estuvo bastante involucrado, porque hay que recordar que el Papa Francisco va a visitar Tierra Santa en mayo, y ahí va a ir a los mismos lugares que vamos a ir previamente nosotros, y nos pareció también interesante, y creo que a él cuando se le presentó la idea también, que bueno, un grupo de argentinos que colaboramos estrechamente con él en el diálogo interreligioso pudiésemos hacer como una especie de premisión a su viaje, ¿no? Es decir, nosotros vamos a visitar lugares sagrados, pero también a entrevistarnos con autoridades de los tres países. Y bueno, simplemente no medimos el viaje en términos de éxito o de fracaso, sino queremos dar, como decía Omar, este testimonio y Dani, de que el diálogo interreligioso aquí ha sido una construcción lenta pero posible, teniendo algunas características particulares que me gustaría definir, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de diálogo interreligioso la gente dice, bueno, al fin y al cabo todo Dios es el mismo. Sí. Nosotros tenemos claro que creemos diferente, pero sí no hacemos discusiones teológicas. Ese tema simplemente, digamos... ¿Hacen o no hacen? No hacemos discusiones teológicas. Lo que sí hacemos es saber qué cree el otro, sí. O sea, a título informativo. O sea, cuando yo celebre la misa todos van a venir, no significa que compartan lo que yo creo, ni lo mismo cuando yo vaya a rezar a otros lugares, que acompaño en la oración a mis hermanos que rezan en ese lugar. Pero no es que nosotros pretendemos hacer un sincretismo donde todo de lo mismo. Ahora sí que tenemos coincidencias muy profundas, porque en definitiva tenemos una mirada trascendente de la vida, todos creemos en la paz, todos creemos en el hombre, y por lo tanto ya llevamos muchos años construyendo cosas en la Argentina que hacen que este diálogo sea posible hoy, que casi sea
natural, normal en la Argentina ver un rabino y un sacerdote y quizás alguien del Islam o alguien evangélico trabajando por las mismas causas, sobre todo en favor de los pobres o de causas comunes que son muy numerosas. Es que hay raíces comunes, porque cuando se lee un poquito uno ve que tanto Abraham como Moisés, incluso Jesús, que para el musulmán creo que le dicen Isa, efectivamente. Digamos, hay profetas en común, hay una raíz común. Hay una universalidad del mensaje. O sea, el planteo islámico dice, bueno, en definitiva el mensaje es uno solo. Lo que pasa es que a veces son mínimas las revelaciones y después el condimento humano, que es la exégesis, la interpretación, el hecho hermenéutico que se produce después de una revelación, hace de que empiecen a aparecer las variables. Bueno, por ahí interviene la pluma del hombre, ¿cierto? Fuera del ámbito de la revelación. Y luego destacar, siguiendo la línea de lo que decía el padre Marcó, el diálogo en la Argentina fue un diálogo gestado, fue un diálogo de características constructivas, no en términos de altruismo, sino una búsqueda de una construcción. Se puede decir que fue un diálogo preventivo. Acá en la Argentina nos relacionamos y nos vinculamos quizá de otra manera. O sea, vos hasta que le llegás a preguntar de qué religión es a una persona, primero le preguntaste a qué colegio fue, de qué cuadro es, a quién votó, en qué barrio vive. Esa es nuestra característica particular, ¿no es cierto? Y por ahí más particular aún del porteño. Y el hecho religioso quizás viene después. Pero cuando arranca esta idea y esta iniciativa, porque el Instituto del Diálogo Interreligioso fue una iniciativa del entonces arzobispo de Buenos Aires, de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, tiene que ver, ¿no es cierto?, con un tipo de construcción para mostrar que dentro de los valores que componen esta idea de ser nacional existe la libertad religiosa, la convivencia religiosa quizás como una búsqueda en términos del bien general. O sea, las mesas que se reproducen aquí en Argentina en términos de debate, en algunos lugares del mundo son prácticamente imposibles. Ajá. ¿Y cuáles son, Daniel, los temas de preocupación en materia religiosa hoy? ¿Hay un tema en común que preocupe? Bueno, creo que aquellas cosas que hacen a el sentido trascendente, pero que no tiene que ver directamente con la definición de lo teológico, sino con una búsqueda común, son las cosas que nos preocupan, ¿sí? Y mira, te voy a dar un ejemplo muy bueno de algunas de las actividades que nosotros hicimos durante todos estos años. Una de ellas tuvo que ver con la jura, con la promesa de lealtad a la bandera. En la Argentina los chicos de 4º grado prometen la bandera. Entonces juntamos escuelas musulmanas, judías, cristianas, laicas, y a partir de ahí esta unión llevó a que los docentes de las escuelas trabajen juntos, que los directores de las escuelas trabajen juntos y que los chicos empiecen a descubrir que detrás de todas estas diferencias establecidas por los adultos, ellos juegan los mismos juegos, ven los mismos programas de televisión, escuchan en casa los mismos comentarios. Entonces me parece que esto da un lugar muy diferente. Y algo más, hace poco tiempo atrás los tres viajamos a Viena a un encuentro interreligioso, en donde todas estas religiones que a nosotros nos parecen hiperexóticas estaban representadas. Y cada uno de los grupos religiosos, el hinduismo y las diversas variantes del hinduismo, shintoísmo, budismo, etcétera, etcétera. Africanistas, umbandas, de todo había. Y lo interesante era que cada grupo religioso se juntaba entre sí. Y nosotros los argentinos nos juntábamos entre nosotros. Como si esta idea fuerte, ¿sí?, de la construcción del ser nacional nos colocaba a nosotros en una dimensión distinta. Ajá. Y la dimensión distinta, la dimensión diferente, tenía que ver con la interrelación, el respeto y la amistad. Ajá. ¿Hay un punto en común de preocupación en términos de cómo está la sociedad hoy? Los problemas económicos, los problemas familiares, digamos, como en algunos casos incluso hasta alejamiento de las creencias, ¿o no? Mira, yo creo que, a ver, hay un repunte de la religiosidad en la Argentina, ¿no? Eso lo ve uno mucho en la gente, lo vemos sobre todo con el tema de los católicos, con el tema del Papa, pero me parece que sí lo que hay que hacer es ahondar las raíces, por ahí me parece que está más nuestra preocupación, ¿no? Porque si uno es profundamente religioso promueve valores como la tolerancia, la paz o la preocupación por el otro, no la indiferencia ni la violencia ni la discriminación, que son cosas que a veces ocurren en nuestra sociedad argentina, ¿no? Entonces creo que
hay que trabajar sobre las consecuencias que creer trae, más que sobre si se cree o no. Yo creo que si haces al menos una encuesta que hubo del CONICET hace unos años, casi el 95% de la gente decía que era creyente. Después, a la hora de bajar, en traducirlo en términos reales, en cómo vivimos, por ahí no sé si se nota tanto, pero me parece que hay que trabajar sobre eso, sobre todo, más que en el tema de la creencia en sí, ¿no? Ajá. Si vos te referís al factor nacional, ¿no?, en particular, y en referencia a esta visión del diálogo. Otra vez en una conferencia que fuimos, planteamos la idea que la antítesis o una de las dicotomías o una de las tensiones que se manejaba en el mundo moderno tenía que ver con aquello de diálogo o qué, ¿no es cierto? En algún momento fue diálogo o nada, en algún momento fue porque no había diálogo específicamente, a veces es el no encuentro, a veces la antonimia, ¿no es cierto?, de paz no es necesariamente guerra. Y voy a esto, Juan, diálogo es versus fundamentalismo, yo creo, en el mundo moderno, ¿no es cierto?, y también en la República Argentina. O sea, nosotros no, ¿y qué es fundamentalismo? Méndez, el fundamentalismo es el sometimiento intransigente a una práctica o a una visión. En la medida de que se generen más espacios fundamentalistas, y no digo desde el ámbito de lo religioso, ¿no es cierto?, hay fundamentalismo político, hay fundamentalismo en términos de noticias, hay fundamentalismo en temas declamativos, o sea, las posturas se vuelven intransigentes. Entonces eso dista de la solución equilibrada, porque el diálogo, si se quiere también, es sinónimo de equilibrio, ¿no es cierto? Y en una categoría mental como es fundamentalismo, que es cómo se posiciona uno o se para delante de un problema, tienen que entender que si se va a sentar en la mesa del diálogo, para que esto no sea declamativo, tiene que ver y tiene que aceptar que su realidad puede ser modificada. ¿Correcto? Es muy fácil ser fundamentalista y declamar y cerrarse. ¿Sí? Pero el verdadero hombre y el verdadero agente de conducción y el que tiene una visión humana, en general tiene la tendencia a dialogar. Y a veces eso no ocurre. Claro. Bueno, estamos en momentos en donde la confrontación política a veces lleva a ciertos fundamentalismos, ¿no?, incluso dentro que antes por ahí no se veían. Pero es cierto que no hay conflictos religiosos como hubo guerras terribles, salvajes. ¿Hoy hay conflicto religioso en algún punto, Daniel? O... Bueno, a ver, analicemos tal vez lo que significa conflicto. Palestina claramente en conflicto no es un conflicto de índole religiosa, es decir... De hecho, tuve la suerte de ir a Jerusalén, invitado por la universidad, y ahí se ve que la convivencia entre los habitantes, sean árabes o israelíes, es permanente, y digamos, no hay un conflicto personal. Yo diría lo siguiente, tenemos que pensar que tal vez, como dije al principio, la raíz de la situación, de la dificultad del diálogo interreligioso es la matriz más pesada. Después el diálogo político es absolutamente, la ausencia de diálogo político es absolutamente coyuntural. Pero venimos con situaciones culturales nuestras de muchos años. Y si nosotros pudimos, me parece que podemos dar una imagen de otra cosa. Añadiendo a lo que Omar estaba diciendo en relación al fundamentalismo, yo diría que hay la vuelta de la situación del fundamentalismo tiene que ver esencialmente con la institucionalidad. Y cuando no somos capaces de reconocer institucionalmente nuestros propios errores, hablo de los tres, ¿no?, nuestros propios errores, ahí es donde se produce la justificación de entender que los textos nos revelan que tenemos que ser fundamentalistas en nuestros principios. Y me parece que dar un salto frente a esto, poder tener la hidalguía y poder tener el coraje, ¿sí?, para ser autocrítico de nuestras propias expresiones institucionales, nos permite un diálogo, ¿no? Y añadiría algo más a lo que decía el padre Marcó. Nosotros empezamos en este camino, ya hace muchos años que nos precedía, con la idea de la tolerancia. De la tolerancia tenemos que pasar a la coexistencia, que quiere decir reconocer que el otro existe, y de la coexistencia a la convivencia, es decir, vivir con el otro. Para terminar, les quería preguntar, cada uno responderá en su lugar,
a veces yo tengo la sensación de que las religiones en este momento están como en una situación muy conservadora. Y de hecho, los profetas de cada religión han sido revolucionarios en su momento. ¿Mahoma fue revolucionario o no? Sí, sí, absolutamente. Lo mismo que Moisés en su momento, o Jesús ni hablar también. No, ¿y por qué? Porque interpretaron una época y la cambiaron. Ahora, a veces me parece que las religiones son muy conservadoras y que les cuesta ser revolucionarias como sus propios fundadores han sido. ¿Puede ser que esté pasando algo de esto? Y el Papa por ahí asoma como que, bueno, podría cambiar. Es muy buena algo, pregunta, es muy buena pregunta, Juan. En general las tradiciones tienen un elemento ideológico, que es lo que revela su esencia, y un elemento cognitivo. El elemento cognitivo es aquel que tiene que ver con lo que ocurría en la época de la revelación, con cómo se dirigían unos a los otros, incluso así, entre comillas, con su propia tecnología. A veces existe en el mundo moderno grupos de personas, ¿no es cierto?, que traen los elementos esos cognitivos, ¿no es cierto?, y desechan, ¿me entendés?, la cuestión ideológica, la matriz central de religión que es la espiritualidad, y te llevan una especie de medioevo, ¿no? Es como ver un oscurantista con un celular, ¿no es cierto?, Sí, sí. En esa cuestión. Pero no es la razón central de la religión, ¿correcto? Y por suerte siempre son expresiones de minorías, o sea, no son las expresiones de la mayoría. Yo leía a Maldró una vez, decía que este siglo, ¿no es cierto?, este siglo que estamos viviendo, el XXI, iba a ser religioso o espiritual o no iba a ser. ¿Quién decía? Maldró, André Maldró. Sí, sí. Yo creo que la matriz identitaria del mundo moderno se va de alguna manera a redefinir a partir de valores espirituales. Y si no es así, por lo menos es una esperanza, porque hay una cosa, Juan, los conflictos en Medio Oriente, ¿no es cierto?, que son reales, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos tener una idea, pero siempre, como dice Jorge Mario Bergoglio, la realidad siempre es superior a la idea. Entonces nosotros trabajamos con realidades. Y sí existe un conflicto, ¿no es cierto? Nosotros llevamos un humilde testimonio representándonos a nosotros mismos de una visión. Y no creo que sea la guerra religiosa, pero hay gente que piensa que es religiosa. Nosotros tenemos que escaparle a ese pensamiento, porque la guerra religiosa termina con la liquidación de una de las dos partes. No tiene otra variable. Entonces, en ese sentido, esto es un testimonio, ¿no es cierto? Y así como el ser humano crece, la religión también crece, sin perder lo que decía el padre al principio, su esencia, su elemento ideológico, su visión de los demás humanos, su relación con el Creador, su relación con el resto de la creación. Cuidado con el cognitivismo en ese sentido. Muy bien. ¿Y el judaísmo no hace siglos que no hay como un A ver, cambio yo diría lo siguiente, pensemos en que los problemas no son de índole espiritual religioso, los problemas son de índole institucional, cuando la religión se institucionaliza, y el problema de cualquier institución es que la institución coloca límites. ¿Qué quiere decir colocar límites? Este queda afuera y este queda adentro. Y cuando el otro queda afuera siempre es un extraño, ¿sí? Y el extraño nos amenaza. Y la amenaza únicamente para poder disiparla tiene que ser la liquidación del otro. Bueno, me parece que hay que romper esos esquemas y pensar en la institucionalidad como un espacio mucho más laxo, ¿sí?, en donde puedan entrar y salir y podamos nosotros también entrar y salir. Padre, ¿no siente que del catolicismo se esperan cambios? A ver, yo creo que, digamos, si uno lo toma a Francisco como un hecho aislado, Francisco puede sonar a un cambio. Yo creo que Francisco es el emergente de un cambio que ya se da en la Iglesia, que es en la forma de hacer pastoral. O sea, de hecho, me parece que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, tuvo una interacción muy profunda con el clero y con los laicos de la ciudad. Y con esto, ¿por qué te lo digo? Porque la gente lo mira a Francisco hoy como si fuera una rareza. Y en realidad, por ejemplo, cuando se habla de la preferencia de Francisco por los barrios pobres de Buenos Aires o por las villas, Buenos Aires tenía pastoral de villas hace 60 años, o sea, cuando las villas empezaron a aparecer. De hecho, el padre Mujica era una expresión de eso hace muchísimo tiempo. Que él tome esa actividad y le dé nuevo impulso y organice a los curas, bueno, es algo que se dio en diálogo con curas que tenían la inquietud de vivir, de curas más jóvenes, que tenían la inquietud de hacer algo más orgánico con la pastoral de los barrios. O lo mismo pasó con los santuarios, o lo mismo pasa con la trata de personas. Son todos temas que Buenos Aires le fue llevando a su agenda que él no tenía, y lo mismo pasó con el diálogo interreligioso, ¿no? Yo le acerqué por primera vez en una entrevista a Omar y a Abdelmade, que era el presidente del Centro Islámico,
y lo mismo con las autoridades de la DAIA, y nosotros devolvimos los dos juntos la visita a estas dos instituciones, ¿no? Y de ahí empezó un diálogo, digamos así, fraterno y fecundo que hizo posible un montón de cosas y que hoy en día, en el lugar donde está, hace posible que él esté hablando de la paz. Ahora, yo creo que si la gente espera de la fe católica que tire por la borda sus principios y su forma de haber vivido la tradición. La tradición significa traer, entregar. Es una generación que entrega a la siguiente como ha vivido la fe. Y esa parte, hay partes de esa tradición que son inmutables porque uno dejaría de ser lo que es si renunciara a eso. Ahora, en los modos, bueno, sin duda que los modos siempre se pueden modificar. Es como si te dijera, la persona es la misma y la vestimenta puede cambiar, y por supuesto que sí. La manera de presentarse puede cambiar, por supuesto que sí. Pero no cambia la esencia, porque si no, no estaría renunciando a lo que es. Y en este sentido yo creo que la gente tiene que tener también la confianza, todas aquellas personas que lo miran a Jorge Bergoglio o al Papa Francisco pensando que es un gran reformador y que de repente se va a levantar a la mañana y va a cambiar la iglesia de cabo a rabo, decirle que el Papa Francisco es un tradicionalista en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, es un hombre que sabe valorar lo que otras generaciones que han vivido la fe entrega, eso es la tradición. Ahora, tiene una innovación increíble en lo que significa comunicar esa fe. En la comunicación, seguro. Y una pequeña cosa más, me parece, y esto lo dice como un musulmán, observador de la realidad, ¿no es cierto?, y viendo el fenómeno Francisco en el mundo. Y es una visión, o sea, que asumo y pienso yo, ¿no? Yo creo que después de muchos años, siempre en el mundo hay autoridad espiritual y poder temporal. ¿Sí? El hecho de lo político quizás coincide más al mundo de lo temporal, de lo coyuntural. Parece que después de mucho tiempo hay una autoridad espiritual en el mundo, ¿no es cierto?, que de alguna manera pone cotos y límites, ¿no es cierto?, a visiones del poder temporal en cuanto a justicia, igualdad, existencia, pobreza, trata, drogas y demás cuestiones que se están señalando desde su lugar, ¿no es cierto?, de sumo pontífice, desde su lugar de autoridad espiritual y en referencia a quienes conducen el poder temporal. Y una cosa que vi en Roma, ¿no es cierto?, una de las veces que tuve el privilegio de ir a visitarlo. Uno tiene una visión, ¿no es cierto?, de la distancia, de lo que implica un sumo pontífice, sino, o sea, cada uno así como argentino, viéndolo, pensándole en las figuras de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto, ¿no es cierto?, veo por ahí imágenes diferentes, ¿no es cierto?, de algo más cercano al Vaticano. Yo no sé si es muy científico o muy correcto lo que voy a decir, pero a mí me parece que el poder, o de alguna manera la autoridad espiritual de Francisco, como ninguna otra vez late en la plaza. O sea, lo he visto a través de los peregrinajes, o sea, de ver ese lugar que uno lo veía por televisión, ¿no es cierto?, desde donde empieza hasta la Vía de la Conciliación, ¿no es cierto?, y la actitud de la gente, ¿cierto? Me parece, por eso yo veo un rasgo distintivo que no, o sea, obviamente coincidiendo plenamente con el análisis de Guillermo, en términos de autoridad espiritual y poder temporal, Juan. Muchas gracias por haber venido, que sea muy fructífero este viaje y que sea un ejemplo también para otros países este diálogo interreligioso, ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Que la pasen muy bien.